Buenas tardes, padres de familia. Con mucho gusto les saludo y les doy la bienvenida a Escuela para Padres del Colegio del Valle de Macuspana. Hoy el tema es hábitos, la ruta hacia una autonomía en la educación. El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación y en el desarrollo de los niños. Es muy probable que el mayor reto al que nos enfrentamos en la vida sea el de ser padres, ya que somos responsables 24 horas al día, 365 días al año, de personitas que van a aprender de nuestro ejemplo. Ser padres, entonces, implica llevar a cabo una de las tareas más bonitas y a la vez más responsables que debemos desempeñar como seres humanos: educar a nuestros hijos. Si tenemos en cuenta la definición de Aristóteles, que dice que educar es ayudar a los hijos a crecer en virtudes, queda claro que es mucho más que darles de comer, enseñarles a caminar o jugar con ellos. Según María Montessori, la fundadora del método Montessori de enseñanza infantil, la finalidad de toda crianza y educación en la infancia es proporcionar herramientas para que el niño a futuro sea capaz de valerse por sí mismo. Siempre se ha tenido muy claro que la autonomía y el esfuerzo son pilares básicos en la educación de nuestros hijos. Y para el desarrollo de la autonomía es fundamental trabajar en la creación de hábitos desde que son pequeños, desde la hora de acostarse, el orden en la casa, ¿sí?, la comida, el uso de la televisión y las nuevas tecnologías. Los hábitos dan sensación de seguridad. Saber perfectamente lo que tienen que hacer y ser capaces de llevarlo a cabo les produce un estado de tranquilidad. El hecho de repetir cada día las mismas rutinas hace que el niño poco a poco vaya aprendiendo lo que debe hacer en cada momento y termine haciéndolo solo, de forma autónoma. Así se genera más seguridad y confianza en ellos mismos, más autonomía, ¿sí? Los hábitos establecen buenas costumbres que les ayudan a ser más autónomos y responsables. La creación de hábitos son cruciales para el desarrollo integral de los niños, así como para su crecimiento y el afianzamiento de sus emociones. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener claro qué es lo que yo quiero lograr con este hábito, ¿sí? Y para que ese hábito se instale, se debe trabajar arduamente con nuestros hijos a través del orden, la constancia y el esfuerzo. Cuando educamos a nuestros hijos, resulta fundamental no desesperarnos con este trabajo de la repetición, ya que esto nos permitirá que el niño desarrolle el hábito, ¿sí? Es inevitable que el crear un hábito no le cueste esfuerzo. Pero pensemos que cada día ganado será una seguridad en la vida de nuestros hijos. Vamos a decidir lo que razonadamente le vamos a exigir. Y debemos evitar pensamientos como prefiero hacerlo yo, él no lo hace bien, yo lo termino antes, ¿sí? Recordemos que estamos educando al niño a que sea autónomo. En ocasiones los padres están ausentes durante gran parte del día de la casa y la culpa por no poder estar con sus hijos los conduce a consentirlos desmedidamente, ¿sí? Y a no poner límites como forma de remediar su ausencia. Sin embargo, los límites
son necesarios para que el niño se pueda desenvolver en la vida y pueda tener conciencia de lo importante que es la responsabilidad. Si nosotros no les enseñamos este valor, no los estaremos formando para la vida, ¿sí? Ya que hay ocasiones que padres de familia, por no complicarse o por no tener tiempo, prefieren realizar las tareas que a sus hijos les toca hacer. Y debemos mentalizarnos que las tareas son de los niños, es su responsabilidad y es bueno que afronten su responsabilidad. Los padres debemos de acompañar y solucionar alguna duda que tengan. Esa es nuestra labor. Recuerda que los límites y las reglas son para los hijos algo muy importante, buscando que en un futuro se puedan conducir de tal forma que sean felices. ¿Sí? Y cuando más temprano inicies, es mejor. No creas que porque los niños son pequeños no te van a entender, ¿sí? Podemos empezar desde muy temprano creándoles hábitos, ¿sí? Hábitos con horarios de sueño, horarios de alimentación, ¿sí? Y del baño. Hay varios tipos de hábitos que podemos ir fijando en los hijos, adaptándolos a su edad. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes después de las comidas, aprender a bañarse solo, tener horarios para bañarse, recoger los platos cuando comemos, ordenar su habitación, ¿sí? Que aprendan a vestirse solos, que aprendan hábitos de relación social, que sepan saludar, escuchar, respetar el turno, pedir por favor las cosas y dar las gracias, ¿sí? Fomentar el sentimiento de empatía, hábitos de estudio, que tengan horarios para realizar sus tareas, que tengan un lugar armónico para realizarlas, ¿sí? Y como papás debemos revisar que tengan todo lo necesario para el estudio, ¿sí? Apoyarlos en sus tareas cuando tengan dudas, pero acuérdense, no quitarles esa responsabilidad de hacerlas ustedes por ellos, ¿sí? Que los hijos chequen sus horarios y preparen sus mochilas para el día que sigue. En ocasiones hay niños que llegan al colegio y no llevan libros o libretas de las materias que van a trabajar. Y lo que dicen es que mi mamá no me los guardó en la mochila, ¿sí? Y ya son niños de cuarto, quinto, sexto año de primaria. Ya niños que pueden realizar ellos mismos sus mochilas. Entonces, si nosotros les realizamos todo y no les enseñamos a tener hábitos, no podrán ser autónomos en ningún ámbito de su vida. Enséñale con el ejemplo, realizándolo ustedes primero, por ejemplo, poner la mesa, ¿sí? Al principio hay que ofrecer muchas ocasiones de práctica, recordar los pasos de lo que tienen que hacer, ¿sí? Por ejemplo, primero te tienes que mojar la cabeza, después ponerte el champú para enseñarlos a bañarse solos. Elogiar los primeros avances con una sonrisa o con un halago, ¿sí? Poco a poco debemos ir disminuyendo la ayuda, ¿sí? Hay que ir revisando cómo va realizando su tarea y cuál ha sido el resultado. Elogiar y valorar su realización. Si no está del todo bien, decirle en qué puede mejorar, ¿sí? Con la adquisición de hábitos se enseña a los niños a ser responsables de sí mismos. Otro hábito que debemos enseñarle a los niños es alimentarse de forma saludable, ¿sí? Explicarles los beneficios que tiene comer fruta, verdura, ¿sí? Que desayunen antes de sus clases para que tengan energía para aprender, que tomen agua natural, explicándoles lo importante que es estar hidratados, realizar actividades físicas, cuidar el uso de los dispositivos electrónicos. Hay que ser conscientes de esto, ¿sí?
¿sí? Y no dejar que se pasen horas y horas delante de la televisión, ¿sí? De la tablet o videojuegos. Pero hay veces los más grandes hasta con el celular, ¿sí? Entonces hay que ponerles horarios. Enseñémosles el hábito también del sueño, ¿sí? Con horarios para irse a dormir, que duerman lo requerido para su edad y que estén descansados para el día siguiente cumplir con sus actividades escolares. A veces, como padres, nos resulta sencillo dejarnos llevar y ceder ante nuestros hijos, pero no dejemos de exigirles, ni dejemos de exigirnos a nosotros mismos todos los días y en todo lugar que se cumplan estos hábitos. Aunque ese día se nos complique por cualquier situación, busquemos la manera de que se cumpla. Y si de plano se nos dificulta, debemos seguir la rutina al día siguiente. Recordemos que lo importante es seguir esa ruta hacia la autonomía que queremos que nuestros hijos tengan. Algunos padres suelen decir que sus hijos saben hacer todas las cosas, ¿sí? Pero que finalmente prefieren hacerlo ellos mismos por las prisas, por la falta de tiempo, por la inseguridad de que no lo hagan bien, ¿sí? A la larga, esa forma de actuar hace que efectivamente los niños no tengan autonomía. Y cuando quieran que lo hagan, o ya no sabrán hacerlo o se van a negar. Es importante que los padres nunca cambien las reglas, ni mucho menos permitan que los niños las incumplan, porque así comienzan los problemas de educación. Algo muy importante es que los padres sean una sola voz y se pongan de acuerdo en la educación de sus hijos, que exijan las mismas cosas y que no den mensajes como esto con papá sí lo puedes hacer, pero con mamá no. Esos mensajes complican que los hijos cumplan, ya que muchas veces se confunden, ¿sí? El niño recibe mensajes contradictorios, sus progenitores se desautorizan entre ellos y el pequeño ya no sabe a quién hacerle caso y se siente perdido, sin referencias claras. Esto hace que a medida que el niño crece, aprende a utilizar esas discrepancias o diferencias de criterio para hacer lo que ellos quieren, ¿sí? Por eso es responsabilidad tanto del padre como de la madre ponerse de acuerdo en las reglas y en las formas de disciplina que emplearán en la educación de sus hijos. Debemos explicar a los hijos de forma clara y con pocas palabras qué es lo que queremos que hagan, ¿sí? Dándoles seguridad y asegurándonos de que comprenden lo que les estamos pidiendo, ¿sí? En donde más nos debemos esforzar es en ser constantes y consistentes con las reglas, ¿sí? Porque sabemos que los hábitos se construyen con la constancia, ¿sí? Y si tú mismo infringes estas reglas, perderás credibilidad frente a tus hijos. Lo que debemos hacer como papá es guiar y apoyar el aprendizaje de nuestros hijos, ¿sí? Y otra de las cosas que debemos hacer es ofrecerles distintas opciones para fomentar la toma de decisiones, no darles siempre la solución, evitar que dependan exclusivamente de nosotros para resolver los problemas, ¿sí? También debemos estimular su razonamiento, no ser los primeros en ofrecer respuesta a sus preguntas, no desanimarles, pero evitemos caer en la tentación de protegerles de posibles fracasos, ¿sí? Y esto me recuerda a la fábula del oso y el jardinero, ¿sí? Es una fábula oriental que trata de un jardinero solitario que se encuentra con un oso y deciden hacerse amigos. El oso quiere mucho al jardinero y siempre le está haciendo favores. Una tarde
espanta las moscas de la cara mientras toma la siesta el jardinero. Como no logra espantar a una mosca muy persistente que tiene en la cara el jardinero, el oso toma una piedra para aplastarla, pero al hacerlo también le quita la vida al jardinero. El oso no pudo distinguir entre el bien inmediato para su amigo, que era espantarle una mosca, y el bien supremo que debería buscar, que es mantenerlo vivo y a salvo, ¿sí? De esta fábula se deriva el término favor de oso, que es cuando se ayuda a alguien con buenas intenciones, pero las consecuencias de la ayuda son negativas. Los padres de familia solemos hacer favores de oso a nuestros hijos, ¿sí? A menudo, en nuestro afán de ayudarlos, quitamos de su camino obstáculos que podrían ayudarlos a forjar su carácter, a hacerlos más pacientes, más tolerantes a la frustración, más agradecidos, más resilientes, ¿sí? Hay actitudes que no favorecen la autonomía en los hijos, y es el realizarles las actividades escolares, ¿sí? Darles de comer en la boca, vestirle, bañarle, resolver todo por ellos, ¿sí? Y cuando los niños no tienen autonomía, son niños con inseguridad, con baja autoestima, ¿sí? Con dificultad para adaptarse a nuevas situaciones. Tienen dependencia emocional, baja tolerancia a la frustración, dificultades en habilidades sociales, ¿sí? Poca iniciativa, actitudes demandantes y exigentes, problemas escolares, problemas de conducta, ¿sí? Problemas psicológicos. En cambio, cuando nuestros hijos son autónomos, tienen una autoestima positiva y fuerte. Saben hacia dónde van porque se autoconocen. Son tolerantes a la frustración, son constantes y tienen capacidad de esfuerzo para lograr sus objetivos, ¿sí? Tienen mayor potencial de aprendizaje, tienen facilidad para adaptarse a nuevas situaciones, ¿sí? Tienen actitudes más asertivas. Recordemos que un niño es autónomo cuando es capaz de realizar sin ayuda aquellas actividades propias de su edad, de su capacidad y de su entorno. Un niño poco autónomo suele ser dependiente, requiere ayuda continua, tiene poca iniciativa, puede desarrollar poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Todas estas características pueden reflejarse en su aprendizaje o en la relación con los demás, lo que a su vez provocará malestar en él y en su entorno. Sabemos que como norma general, todo aquello que pueda hacer solo, siempre que no ponga en riesgo su seguridad, debe hacerlo él mismo. ¿Sí? Cuando queremos crearles hábitos a nuestros hijos, se debe tener una actitud positiva y relajada e implicarse en este proceso, guiándolos e interviniendo cuando sea necesario y dejando actuar al niño por sí mismo cuando la situación lo requiera, ¿sí? Se puede mostrarles cómo hacerlo, ¿sí? Los niños son los que van a experimentar, y qué mejor con tu ejemplo, que aprendan estos hábitos. La actitud del adulto debe siempre ser amable y empática, y así establecerá entre el niño y él una relación afectiva y de confianza que le va a proporcionar la seguridad necesaria y va a disminuir el miedo a equivocarse, ¿sí? Después el niño se iniciará, probará y se equivocará sin miedo y volverá a probar de nuevo hasta que finalmente el niño triunfe, ¿sí? A través de la práctica repetitiva, el niño entenderá el proceso, ¿sí? Y por lo tanto, la acción. Y es entonces cuando podrá realizarla de manera autónoma, ¿sí?
A la hora de trabajar un hábito, nunca se debe ser autoritarios, ni mostrarse amenazantes, ni gritar, ni castigar. Nada de esto le ayudará a asumir responsabilidades. Los niños deben aprender a organizarse y a resolver sus problemas a cualquier edad. Recordemos que si les resolvemos todo con tal de que estudien, ¿sí?, no van a madurar, no van a asumir sus responsabilidades ni van a aprender a ser niños autónomos. La tarea escolar es una oportunidad para que los padres se involucren en la educación de sus hijos, pero sin restarles autonomía, ¿sí? La experiencia demuestra que cuanto más presentes y activos estén los padres con los hijos, estos no solo se van a sentir seguros, sino se van a sentir acompañados en su educación, ¿sí? Como papás debemos crearnos el hábito de verificar que todas las tareas asignadas las hayan realizado, ¿sí?, propiciando la responsabilidad y su propia autonomía. La adquisición de hábitos es un proceso continuo, gradual y dura toda la vida. El hábito bien adquirido y usado nos permite hacer frente a los acontecimientos cotidianos. Cuando ponemos hábitos y rutinas en casa, la organización familiar resulta más sencilla. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Todos cumplimos con las tareas con las que nos hemos comprometido. Cuando incorporamos los hábitos a nuestra vida familiar, enseñamos a nuestros hijos a ser corresponsables. Todos nos responsabilizaremos de las tareas que hay en casa. Comprometidos, cumplimos con nuestras responsabilidades constantes. Nos tenemos que esforzar por lo que tenemos que hacer y apreciamos todo lo que tenemos. Los hábitos y las rutinas también ayudan a que la convivencia en casa sea más sencilla y agradable. Los padres somos guías y protectores de nuestros hijos, ¿sí?, pero siempre con una meta en mente: que se vuelvan adultos responsables, independientes y felices. Ante todo, educar a nuestros hijos desde la afectividad y desde el disfrute. No hay mejor guía para establecer los hábitos que a través del amor. Muchas gracias.